Dos apuntes antes de que empecemos un turno de preguntas y coloquio. Estamos encontrando con la sorpresa de que de vez en cuando perdemos algún concurso público y porque alguien concursa y se las cosas a mitad de precio de lo que hacemos, ¿no? Bueno, decirles que estamos descubriendo que en los últimos concursos grandes que han salido de restauración de alfombras, nuestra querida competencia restaura con rotulador. Entonces, les pido que cuando vayan a la tintorería de la esquina o si dirigen un museo, que obliguen en el concurso a que ustedes tengan acceso en el momento de tinción a cómo se está haciendo el proceso de tinción. Porque nos estábamos encontrando alfombras de 300 metros cuadrados que entraban el lunes en el taller de la competencia y el miércoles ya estaban otra vez reinstaladas, ¿no? Así que nuestro cliente nos pidió, oye, analizarme esto, y dijo, pues esto es rotulador Edin de la papelería de la esquina. El pretexto del proveedor es, no se exigió en el concurso el tipo de tinte, y como tiene que ser legible la restauración, pues yo he cogido el rotulador más parecido de Edin que he visto y he restaurado. Y luego las alfombras, darles la vuelta, porque para no tener que coser, lo que suelen poner es una especie de venda pegada, con lo cual te evitas el tener que coser y las horas de cosido, pegas y cuando te la devuelven y esto es el refuerzo que hemos puesto por detrás, ¿no? Así que cuidado porque hay mucho exeomo. Nosotros además tenemos la ISO 9001 porque también evidentemente hay que calibrar equipos, hay que estar continuamente investigando, así que hay que ser un poco cuidadoso en esto, porque todo el mundo observamos mucho la restauración, sobre todo en imaginería religiosa, en piedra, pero el textil lo solemos dejar. Y solemos hacer una barbaridad bien bárbara, que es, ¡ay, qué precioso manto tengo de la Virgen del siglo XVIII con un bordado de oro maravilloso! Señores de la fábrica, ¿me quitáis el oro y tiráis la tela y ponéis una que sea más bonita? No tiréis ninguna tela histórica. La seda es una preciosidad, se puede limpiar, no queda evidentemente igual, pero es tan histórica como el bordado en oro. Así que esto de canibalizar las piezas, procurar no hacerlo, porque la industria sedera en España es maravillosa y se guardan tejidos que ya no se volvieron a hacer desde el siglo XVIII y es tan histórico como puede ser una pintura, una escultura de Salcillo, etc. Es decir, tengo una seda que se hizo en Murcia en 1730 con un telar tridimensional y solo se hicieron a lo mejor 20 mantos como esos en toda la historia, ¿no? Y bueno, y ahora empezamos con preguntas y respondemos lo que queráis. Dar la enhorabuena por este estupendo seminario que habéis organizado y recordar que en Asturias tenemos una colección de tapices espléndida. Ya lo sabrán, la colección de la Fundación Selgas Fagalde. 16 tapices que me parece que habéis restaurado vosotros 9, ¿no? Sí, hace ya tejidos en los 2 siglos de mayor prosperidad de la tapicería flamenca, los siglos XVI y XVII. Entonces, estos tapices hay que valorarlos, ¿eh? Yo escribí en el 2010, que me parece que fue cuando restaurasteis 9 de ellos, yo hice el libro este que está ahí, daré una conferencia el próximo verano aquí sobre ellos con la Asociación de Catedráticos de tal, y bueno, que hay que saber lo que tenemos, ¿de acuerdo? Sí. Y valorarlo. Se habla muy poquito de tapices, ¿eh? Me alegro que hagas esta observación porque precisamente esta mañana uno de los temas que hemos estado hablando con el gobierno del Principado es que nosotros con alguna otra comunidad autónoma estamos haciendo una cosa que llamamos la ruta de los tapices flamencos. Y entonces son rutas que hemos presentado a Next Generation, fondos europeos, de tal manera que seguramente Zamora, Palencia y Asturias sea un recorrido de fin de semana para alguien que le gusten los tapices. Oye, y además me parece que habéis restaurado una serie de la colección Masabeu, ¿no? Sí, estamos con ellos, sí. Estamos estupendo. con un trabajo estupendo ahí. Estupendo. Para ver tapices, yo siempre aconsejo
O sea, cuando uno va a la granja y normalmente en el cuarto tapiz te entra un vaído cósmico de aburrimiento, si vas con tus hijos ya se han suicidado directamente todos los que te acompañan. Entonces estamos haciendo una aplicación informática que se llama Interpreta un tapiz. Entonces es una cosa para la gente esta que ahora se maneja con input, pero que desconoce muchas cosas. Entonces la vamos a donar a todas las catedrales de España y a todos los gobiernos que lo quieran, de tal manera que alguien que vea un tapiz, pues que sepa que hace un mono ahí, como representación de los vicios humanos, una hoja de roble, de acanto, etcétera, porque si no, las nuevas generaciones pierden este oficio. Pensar que hablábamos de tintes, hasta bien entrado el siglo XVIII, las clases sociales y los oficios venían marcadas en España por el color. Las clases populares no podían utilizar lana merina en sus vestidos, tenían que utilizar la churra. Una lana mucho más vasta, era una forma en la calle de tal, y era delito cambiarte de color. Si eras de un oficio artesanal y pretendías dar una imagen de burguesía o nobleza, estabas penado. O sea, usted no puede ir de verde, usted no puede ir tal. Claro, los colores ya sabéis cuáles eran. Cuanto más caros de teñir, colores más aristocráticos. Bueno, seguimos con preguntas y algunas otras cuestiones. Sí. Hola, yo hace un par de años visité la Real Fábrica de Tapices y se podía visitar, bueno, era una visita especial y visité lo que viene a ser el taller de restauración que habéis mostrado con las fotos. ¿Se siguen haciendo esas visitas? Sí, vamos a ver, la fábrica podéis visitarla cuando tenemos una visita cada hora, desde las 10, 11, 12 y 1. En la 1 procuramos hacerla también en inglés. Por lo tanto, lo único que hay que inscribirse. ¿Por qué? Bueno, y restauración no lo enseñamos nada más que a grupos profesionales, porque nuestro propio pH, la acidez, etcétera, contamina todo lo que estamos haciendo. Se inscribe uno porque este gremio, este reino feliz, esta Arcadia, que es la Real Fábrica de Tapices, como todos los reinos felices, esconde muchas cosas, ¿no? Entonces, la relación entre los tintoreros y los maestros liceros, pues es una relación como todas las de esta vida, ¿no? Con sus donde claro, los tintoreros están hasta aquí de cambiar el marrón y de tonos, y los otros que trabajan, imaginaros, en 15 centímetros cuadrados al mes. Es que distinguen un tono de un marrón del otro en un 1%. Y entonces, bueno, esto es importante. Luego, los maestros liceros son artistas, ¿no? Y están divididos por categorías. Solamente los maestros liceros de primera hacen caras. Los de segunda hacen figuras y los de tercera rellenos, como ocurría siempre en todas las... Entonces hay que tener mucho cuidado cuando llega un energúmeno como yo y le Pepita, ¿por qué no haces un pétalo de una flor? Sí, jefe. Y al día siguiente tengo otras 8, pero ¿cómo va a hacer un pétalo de flor? Pepita, que es una maestra que no tiene ni idea de hacer, esto tiene que hacerla Menganita, que es maestra. Bueno, entonces esto son oficios artesanales que estamos manteniendo con mucho esfuerzo. Tenemos prohibido la calculadora, medimos en pie castellano, que por cierto es una invención, porque yo conozco el pie de Toledo y el pie de Burgos. El pie de Castilla es una... manejamos la ANA, está prohibido utilizar láser, tenemos algún kamikaze que ayer el presidente Felipe González hizo una ceremonia de corte de una alfombra que habíamos hecho. Lo tenéis en Instagram. Bueno, nos ven cosas horrorosas, ¿no? Por ejemplo, un niño que visitó la fábrica hace un año, tenía 8 o 9 años, me llamó la presidenta de la comunidad y me dijo, oye, Alejandro, ¿tú has visto la carta de este niño? No, pues presidenta, léemela. Dice, he quedado horrorizado de esta visita. Dice, hay un director que obliga a hacer los nudos a mano a los trabajadores cuando hay máquinas y robots y tal. Le dije, presidenta, dame el nombre porque este seguro que termina en política y nos funde la fábrica dentro de 25 años. Así que las cosas cada uno los ve con su ojo, pero que hay gente que esto lo ve como una atrocidad monstruosa. Bueno, más cuestiones. Me gustaría preguntar el personal que disponéis. Sí, mira, vamos a ver, nosotros tenemos ahora de personal, en 5 años hemos pasado de 28 personas a 60.
de las cuales 17 son restauradoras tituladas superiores. Otros 16 son maestros liceros para hacer tapiz. La gente nos dice, ¡uy, qué poco, se va a acabar la profesión! En el máximo esplendor de la fábrica con Carlos III había 14 en plantilla. O sea que estamos en un punto muy alto de maestros liceros. Luego alfombristas tenemos unos 7, 8 más o menos, y luego tenemos archiveros, conservadores, un grupo de becarios a los que pagamos, porque alguna ministra no se entera que a los becarios se le paga. Entonces los becarios están divididos en tintes, siempre hay personal en apoyo a tintes, restauradores de textil y ahora estamos con restauración de papel con 5.000 cartones de este tamaño, tenemos un problema de mantenimiento importante. Están abiertas las becas ahora mismo y por lo tanto siempre hay 10, 12 becarios. Se publican todos los TFMs, todos los TFGs y tesis doctorales. Y ahora lo que estamos invitando es que se abra el archivo, estamos digitalizando y es importante porque tenemos unos huecos de desconocimiento de nuestra propia historia tremendos, ¿no? El 18 lo tenemos muy controlado, sabemos todo lo que hicieron todos los pintores. El 19 nos perdemos bastante, o sea, de alfombras hay un archivo de 700.000 documentos que hay que cribar y nos gustaría saber cuándo cambian los estilos de alfombra, la decoración, quiénes fueron los pintores que hicieron esto. Estamos haciendo un acuerdo con la Academia de Bellas Artes de San Fernando para sacar todos los expedientes de todos los alumnos que pasaron allí desde 1721 y fueron a la fábrica, fueron más de 50, o sea, que ha pasado bastante gente de nivel. Sabatini fue director de la Real Fábrica de Tapices, pero prácticamente no lo sabía nadie, al mismo tiempo que hacía los jardines de Palacio Real. Nos gustaría estudiar mucho las relaciones también entre los pintores, entonces estamos ahora, os lo digo porque hay becas y queremos, si alguna facultad de Bellas Artes, de Historia, lo que quiera, vamos a hacer una historia de los pintores y artistas que han pasado por la Real Fábrica de Tapices de aspecto divulgativo, porque los españoles somos un plomo escribiendo historia en general. Entonces, cuando uno quiere leer buena historia de España, pues se va a un autor inglés, a uno francés, porque lo cuenta más noveladamente, nosotros somos 18 notas al pie, pues está muy bien para una tesis doctoral, pero para divulgar hay que hacer otra cosa, hay que hacerlo con ilusión, con ánimo. Cuando uno da una clase de tapices, que aquello no sea una tortura china, tal. Cuando va a visitar tapices, que vaya con alguien que entiende desde cómo se fabrica, porque ahora, como habéis visto esto, ahora os dais cuenta todo lo que conlleva un tapiz y se ven más cosas, que os enseña ese lenguaje de símbolos existente, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos de personal francamente bien, más del 70% de la plantilla está por debajo de los 38 años aproximadamente, con lo cual tenemos duración a largo plazo y estamos haciendo lo que os decía, la certificación profesional del personal. Como Bolonia solo permite FP1, FP2, grado medio y grado superior, más máster, etcétera, pues nos hemos quedado con las antiguas escuelas de oficios y talleres, esas prácticamente viven en un anonimato jurídico total. Entonces, un señor que sale de una escuela de artes y oficios no es nada. Y yo lo tengo que contratar como auxiliar administrativo de primera, de segunda, jefe de negociado de primero, jefe de negociado de segunda, porque no existe ayudante de tintes, que antes existía, o ayudante de restauración. Entonces estamos ahora convenciendo a la administración que todos estos oficios hay que ponerlos en valor y hay que dar una cosa que se llama el certificado de cualificación profesional, de tal manera que un maestro de primera de cualquier oficio pueda examinar en un sistema tripartito que es sindicato de la empresa, dirección de la empresa y los maestros. Es decir, este señor puede ser restaurador de primera, de segunda o maestro porque cumple estas funciones. Sabe dibujar, sabe teñir, etcétera, ¿no? Porque a todos los empleados lo que le apetece es, por antigüedad, jefe, llevo 5 años y quiero ser, no, ¿verdad? Si usted es un zote o una zota y no sabe teñir o no sabe dibujar, porque lleve aquí 5 años no se va a ascender. Por eso, en el 18 no iban tan equivocados con los gremios, que luego tenía sus repercusiones históricas y sociales,
pero los gremios se autorregulaban. Lo que pasa es que a nuestros sindicatos de clase eso no le gusta nada, porque si cada oficio se autorregula, ya no hay sindicatos de clases horizontales, porque cada empresa y cada oficio tendrían sus propios sindicatos y ya no habría tal. Por eso es un tema súper ideológico, y cuando uno dice, oiga, que yo quiero hacerme mi gremio de restauradores y tal, los sindicatos de clase te dicen, no. Hay el sindicato textil. Pero ya, pues el sindicato textil, yo no pinto nada ahí con una señora de Zara o de Mango, no, pero es que tenemos que estar aquí. Bueno, pues eso es lo que tenemos que modernizar nuestro querido país en muchas cosas y salvar a esos 250.000 trabajadores y darles un oficio, o sea, darles una certificación. Oiga, usted es maestro tonelero de una bodega, o usted sabe hacer botas de vino, o usted sabe hacer cordobán, o piel de cuero en Ubrique, porque son auxiliares administrativos de segunda y de primera, o sea, como si estuvieran ahí con un ordenador en la oficina. Bueno, más cosas, preguntas, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el mejor insecticida? No preguntáis nada. El laurel. Verónica, ¿algún consejo gratuito de cómo almacenar la ropa, qué no hacer con ella? Pues sí, si no os animáis, pues algún consejo que pueda servirnos para conservar este patrimonio textil que empieza pues desde que valoramos, le damos algún tipo de valor pues a lo que tenemos en casa, ¿no? Pues la mantilla de la abuela, el mantón de Manila, el tapiz que hemos heredado, etcétera, etcétera. Bueno, fundamental, la forma como lo almacenamos. Os decía antes que la plancha estaba prohibida, ¿no? Lo que precisó Alejandro, el vapor frío es sí, el calor unido al vapor es lo más peligroso, pero un vapor frío sí ayuda a, de alguna manera, a hidratar y a manejar. Obviamente que hay que hacerlo con mucho cuidado, mejor si lo hace un profesional, pero bueno, es un método que puede ser muchísimo mejor que una plancha, cuando estamos hablando de un tejido antiguo. Otro tema importante, lo que hablaba Alejandro, cuando se almacena una pieza, y esto nos ha pasado, hay una parte que me faltó, pero teníamos el tiempo tan justo, que es una nueva innovación que hemos implementado en la fábrica y es la instalación de anoxia. Tenemos una instalación de anoxia que lo que permite es eliminar todos los ataques biológicos en cualquier tipo de sustrato. Nosotros lo utilizamos obviamente primordialmente para tejidos, tapices, pero también estamos abiertos porque tenemos una instalación bastante potente a cualquier otro tipo de bien cultural. De hecho estamos haciendo también marcos de cuadros, etcétera. Es decir, cualquier objeto patrimonial que tenga una afectación por insectos puede ser tratado por este sistema de anoxia. Este sistema lo que hace es en una atmósfera controlada eliminar toda la mayor cantidad posible de oxígeno, reemplazarla por un gas, nitrógeno, todo esto, claro, en un espacio cerrado, completamente sellado, seguro para el restaurador, seguro para la obra de arte, y con unos tiempos estipulados por los biólogos conseguimos eliminar pues, tanto los huevos, con las larvas, los insectos vivos. Entonces, respecto a esto, obviamente esto solo se puede tener, este tipo de instalaciones en sitios como la Real Fábrica o en sitios especializados. Os ponemos también a disposición este servicio. Pero en nuestras casas, que no tenemos esas posibilidades, sí que, porque nos ha llegado, os lo recomiendo, cuando tenemos cualquier tipo de tejido, que ya no tiene que ser un bien patrimonial, pero si es un tejido natural, un tejido de lana, un tejido de seda, pues lo que hacían muchas abuelas o lo que hacían muchos de nuestros antepasados, y es mantener en movimiento estos tejidos. Es decir, cuando un tejido se queda a oscuras durante muchos meses, durante años, a oscuras, en quietud, sin moverse, es muy fácil que llegue cualquier insecto, cualquier tipo de afectación de cualquier tipo de microorganismo y alimentarse de él o hacer su nido ahí, etcétera, etcétera. Entonces lo mejor es lo que hacían nuestras abuelas, los cambios de armario, estar sacando todas las piezas, airearlas, etcétera. No mantener a oscuras, pues cuando muchas veces tenemos una casa de campo, la dejamos completamente oscura durante meses y tenemos en los armarios tejidos, es muy posible que cuando volvamos a los meses o al año nos encontremos algún tipo de afectación. Entonces tener esto en cuenta, antes que usar insecticidas y cualquier tipo de estos
sustancias químicas que al final pues pueden afectarnos tanto a nosotros como al tejido, lo mejor es poder airear, mover, limpiar, simplemente limpiar las zonas donde se guarda, eliminar el polvo. El polvo es un sustrato para los microorganismos. Y ya para finalizar, alguna otra cosa que también en cuanto a almacenaje es muy útil, es eso, vuelvo a recurrir a la sabiduría de nuestros antepasados, de nuestras abuelas, y es la forma de almacenar las mantillas y los mantones de Manila. Nos llegan muchos casos de mantillas perfectamente dobladas, con muchísimo cuidado y demás, completamente rotas en las esquinas. Entonces es muchísimo más seguro para el tejido como tal, para la estructura de la fibra, guardarla pues sin ningún tipo de pliegue, es decir, como hacían las abuelas, que las tiraban desde arriba, caía la mantilla o el mantón de Manila, haciendo pequeñas arrugas con un papel de seda o con una sábana de algodón 100%, pero no doblarla, porque todos esos pliegues lo que hacen es que se van marcando con el tiempo y ese doblez se va a convertir finalmente en una rotura. Y no sé qué otra cosa podría deciros. Las manchas, sí. Las manchas de cera, que es una pregunta muy recurrente cuando hacemos estas conferencias para hermandades y cofradías. Las manchas de cera es algo muy, muy común en cualquier tipo de tejido litúrgico. Pues no utilicemos la plancha, como ya os había dicho. La mancha de cera, cuando cae, inmediatamente lo más fácil es retirarla de forma mecánica, no esperar que pasen los meses. Eso por un lado, se puede retirar con ayuda de un palo de naranjo, con alguna herramienta lo suficientemente dura para retirarla mecánicamente, pero no con algo cortante que vayamos a de alguna manera afectar al tejido. Con un secador podemos acelerar ese secado y de esa manera evitar que profundice más en la fibra, y ese secador de aire frío, obviamente volvemos al aire frío, no al aire caliente, ese secador de aire frío lo que hace es secar inmediatamente la humedad y podemos retirarla fácilmente. Y luego, si ya ha penetrado en la parte más interna, os vuelvo a repetir, no usar la plancha, pero sí que a lo mejor recurrir a un restaurador que sí conoce unos métodos más específicos y que puede retirarlo con mayor seguridad. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, soléis aceptar donaciones de gente en el museo para limpiezas de piezas y tal, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos varios tipos de clientes. Hay uno, por ejemplo, que por mecenazgo, pues un museo o una familia que decide que no tiene fondos para acometer una restauración y se busca un mecenazgo a través de algunas de las fundaciones con las que trabajamos nosotros. Hay otras por encargo directo, lógicamente, y nosotros de manera, hablando claro, gratuita y pro bono, tenemos un programa hecho durante el año, que por lo menos va a durar hasta el 2028, que es algunas piezas de Patrimonio Nacional y de la Corona, que no hay presupuesto y tenemos que asumirlo. En base a esto, cuando la gente hace con toda la buena voluntad del mundo, pero ex cátedra, o sea, sin conocimiento, una limpieza errónea y desafortunada, por ejemplo con lejía en las prendas tela antiguas y tal, y matan esos colores, ¿ahí qué se hace más? ¿Una conservación del material textil en sí, más que una... Sí, te vas a explicar devolverle el tono, ¿verdad? Porque no se puede. Como decía anteriormente, la limpieza es un proceso irreversible en casi todos los casos. Si utilizamos cualquier tipo de químico que afecta la estructura interna de esa fibra, eso es prácticamente irreversible. Podemos a lo mejor utilizar algún sistema para disfrazar o para conseguir que esa mancha de lejía o esa pérdida de color se pueda matizar, pero eso no entraría dentro de los principios de la restauración. Es decir, que por eso es tan fundamental que entendamos que los procesos de limpieza, que parecen tan sencillos, porque en realidad pues los tejidos de alguna manera los tenemos muy, muy cerca, ¿no? Los usamos todos los días, los tenemos tan de alguna manera cotidianamente en nuestro día a día metidos, que es muy fácil que banalicemos el proceso de limpieza, pero hay que tener en cuenta que es irreversible en el caso sobre todo de fibras que están deterioradas y que son
parte de una estructura que ya no es como un tejido nuevo. Entonces, en ese caso, ¿qué dice de la lejía? Bueno, pues esa es la peor de las tragedias, porque lo que hace la lejía básicamente es, por un proceso de oxidación, eliminar lo que es oxidar esa fibra al punto que pierde el color, que pierde elasticidad, todo lo que hablaba antes también Almudena, pierde todas sus características y ese proceso es irreversible. Hoy en día la técnica ni siquiera puede revertir ese proceso como tal, con lo cual lo importante es ser conscientes y todos tener esa conciencia de que ese proceso hay que hacerlo de manos profesionales, que tiene que ser un profesional de la conservación y restauración el que realice esos procesos de limpieza. Y si nos llega de alguna manera ya afectado de tal manera que es tan irreversible, pues a lo mejor pensar en otro tipo de recursos, como básicamente documentarlo, considerarlo como una ruina y a lo mejor pensar en valorizarlo de otra manera. Pero insisto, hay que ser muy conscientes de que es un proceso irreversible que se tiene que tratar con total profesionalidad. Has hablado de un tema que seguro que le interesa. Es decir, como cada vez las casas que tenemos son más pequeñas y los techos más bajos, esto cuando heredas tapices o alguna alfombra grande es un problema, ¿no? Entonces nosotros lo que recomendamos es nunca ir a subasteros. Subastero va a agarrar la casa y se la quiere quitar de en medio lo antes posible, porque lo ocupa espacio en sus almacenes. Entonces os va a valorar la casa en su conjunto, porque es 1 millón de euros, medio millón de euros, lo que sea. Ahí van cómodas, tapices, alfombras, cuadros y demás. Entonces nosotros somos siempre partidarios que en la parte textil la saquéis, tapices, alfombras y demás, nos mandéis una foto por teléfono, echamos un primer vistazo. Si hay que hacer una tasación la haremos, porque hay un departamento de tasación, tenemos un departamento, un outlet en la fábrica, hay un catálogo y evidentemente cobramos una comisión por la gestión, pero evidentemente tasamos muy distinto que una casa de subastas que va a meter ahí un paquete de cosas, ¿no? Aunque la parte textil está muy, muy decaída. Ojo, porque estamos volviendo en el mercado internacional vuelta a lo textil. Si os fijáis en pintores, tenéis aquí una exposición ahora mismo en Oviedo, una pintora en textil, ¿eh? O sea, vamos a volver otra vez al textil, así que yo me guardaría el tapiz o la alfombra, no la tiraría y esperaría tiempos mejores. Nosotros, aparte de meterme con las clarisas, a las que les tengo muchísimo respeto, pero prefiero que no me zurzan, los otros, bueno, a los que hay que eliminar son, bueno, que es la cosa más catastrófica que ha pasado por el planeta. Hay unos tíos que dicen, o chicas que estudian arquitectura y ponen suelos radiantes en los suelos. Pero ¿por qué barbaridad? Pero los suelos están para madera y para alfombra, ¿eh? Así que si veis a algún arquitecto de suelo radiante, que nos visite por la fábrica, que ya le... Bueno, sí. Pues, ¿una pregunta? Pues es un horror. Nos vais a matar. Hacer zonas acotadas para alfombra. Los pasillos. Pregunta, sí. Bueno, ya os hemos dado mucho la paliza. Os recomiendo que os deis de alta en Instagram de la fábrica, porque todos los días, además Eugenia, que es la responsable de red, publica una noticia de interés, consejos, una historia de una planta, cosas por el estilo, y podéis meter cualquier consulta en información@realfabricatapices.com y ahí os contestaremos, etcétera. Pues muchas gracias. Gracias, Alfonso.